como decíamos, estábamos en el 10º par, el par más largo de los pares cranianos, que empieza en el cráneo y termina en el colon, ¿no? Lleva toda la parte parasimpática de las vísceras torácicas y abdominales, y también inerva los músculos de la fonación, las cuerdas vocales. Por lo tanto, para explorar si hay una lesión del neumogástrico, que son a veces periféricas bastante comunes en situaciones como tumores del mediastino, que afectan, ustedes saben que el neumogástrico del lado derecho pasa por debajo de la subclavia, al lado izquierdo por debajo del arco aórtico, y cuando a veces hay un agrandamiento de la aurícula izquierda por una estenosis mitral o insuficiencia mitral que agranda la aurícula izquierda, empuja el neumogástrico, lo comprime, y el paciente con insuficiencia mitral o estenosis mitral que aumenta la aurícula izquierda, que agranda la aurícula izquierda, comprime el recurrente, que es rama del neumogástrico, y que el paciente tiene una voz bitonal. Entonces la voz bitonal del paciente con estenosis mitral, que se lo habrán dicho dentro de la sintomatología, es por esta razón, es por afectación del recurrente del neumogástrico, que es el lado izquierdo, que ahí me da la cuerda vocal visceral. Por lo tanto, ¿cómo se explora esto? Y hay que hacer una laringoscopía. La laringoscopía se hace en forma, acá hay un papelito, se hace en forma directa, con el espejo, o se hace a través de una laringoscopía por endoscopía, por fibroscopía. También el neumogástrico inerva parte del velo del paladar, por lo tanto, cuando ustedes le hacen abrir la boca y decir A, el paciente tiene también afectado el velo del velo del paladar y tiene caído del lado de la afectación. El espinal es un nervio puramente motor, y se dice espinal porque su núcleo en la médula está en la médula y no en el bulbo, pero sale por el bulbo por detrás de la oliva vulvar, juntamente con el neumogástrico y juntamente con el glosofaríngeo. Acuérdense que la salida o el origen aparente de los nervios, de estos últimos nervios, son vulvares, y está el preolivar, que es el par 12, y después los retroolivares, que son el 9, 10 y 11. Entonces, el espinal inerva los músculos esternocleidomastoideos y el trapecio. Por lo tanto, el esternocleidomastoideo derecho gira la cabeza hacia la izquierda, y el esternocleidomastoideo izquierdo la cabeza hacia la derecha. O sea, lo que gira la cabeza son los músculos esternocleidomastoideos. Cuando está afectado el espinal, el paciente no puede girar la cabeza hacia el lado contrario de la lesión. Entonces, ¿cómo se explora? Se opone el movimiento de girar la cabeza y se ve la fuerza que se hace al oponerse, al girar la cabeza hacia los costados. Se palpa a su vez el esternocleidomastoideo, el trofismo, y se identifica cuál es el que está afectado. ¿Cómo se explora el trapecio? Haciéndole la prueba de qué me importa, que eleve los hombros. Esto, que eleve los hombros, esto lo hace el espinal. Entonces, cuando hay una parálisis espinal, no va a poder elevar el hombro del espinal correspondiente del lado de la lesión. Esto es la exploración del par 11 del espinal. Opción del cuello, buscando la simetría de los hombros, las escápulas. Se explora el esternocleidomastoideo, se palpa y se gira la cabeza contralateral, y el trapecio haciéndole elevar los hombros. Se observa si hay o no hay fasciculaciones. ¿Esto qué me va a indicar si hay fasciculaciones? Que la lesión es del nervio, es periférica o es del núcleo. Acuérdense que las fasciculaciones, como vimos el otro día, son movimientos que hacen que se contraiga el músculo en forma automática, y que esto se puede ver semiológicamente en la inspección como unos movimientos reptantes, como si fueran de gusano en los músculos, en forma bien irregular, anormal.
Y por último, el par 12, que es el hipogloso, que es el que inerva la lengua. El hipogloso, lo que se hace para explorarlo es se le dice al paciente que saque la lengua y se observa si existe alguna alteración del estrofismo de ambas mitades de la lengua. Si el paciente tiene una alteración del trofismo, una lengua, una hemilengua atrofiada, yo tengo que pensar que es el hipogloso que inerva esa mitad de la lengua. Y generalmente, en el hipogloso, la afectación de la lengua se va hacia el mismo lado del nervio. Ustedes piensen que cuando hay una afectación de un par craneano de un lado, predomina el otro. Entonces, si teóricamente se está afectado el hipogloso de la hemilengua izquierda, la lengua tendría que predominar del lado sano e irse hacia la derecha, ¿verdad? Se va hacia el lado sano porque es el que más tironea, el que funciona. En este caso, como la inervación es cruzada, o sea, que es cruzada en la lengua, cuando llega el nervio a la lengua, lo que corresponde a la inervación de la hemilengua izquierda es el hipogloso derecho. Y si se lesiona el hipogloso derecho, el que va a tironear es el hipogloso izquierdo, ¿sí? Y la lengua se va a ir hacia la derecha, porque es cruzada la inervación. ¿De acuerdo? Es como si ustedes tuviesen la rienda de un caballo cruzada. Al tirar el derecho se va hacia la izquierda, y al tirar la rienda izquierda se va hacia la derecha. Esto es lo que ocurre cuando se paraliza o hay una lesión del hipogloso. La lengua se va hacia el mismo lado de la lesión. Ya le hacen sacar la lengua y el paciente cuando saca la lengua se va hacia el mismo lado de la lesión. ¿De acuerdo? Esta hemilengua va a estar atrofiada, y el nervio paralizado de acá es el hipogloso derecho. ¿Sí? Por otra parte, cuando ustedes le dicen que diga algunas palabras que son de origen lingual, ustedes saben que si dicen la, te, son palabras en las cuales para poder pronunciarse tiene que estar íntegra la lengua, la movilidad de la lengua. Y eso depende del hipogloso. No pueden decir palabras que deben pronunciarse con la lengua. Mientras que hay palabras que son de origen labiales. F es una letra que se pronuncia con los labios. Y los labios, ¿quién lo inerva? Lo auricular de la boca. El facial. Entonces, cuando ustedes tienen afectación del facial, no pueden producir palabras labiales. Cuando tienen lesión del hipogloso, palabras linguales, la es hipogloso. Y la G es una palabra gutural. Y esa, la G, ¿con qué par craneano la producimos? Nosotros la producimos. A ver si alguien puede decirme las palabras guturales. ¿Con qué par craneano produce esa palabra? G. El 9 y el 10. El 10, el aparato fonación. Muy bien. 9 y 10. Entonces, fíjense qué fácil a veces hacerle decir una palabra y determinar qué parte craneano está afectado. Las labiales, las linguales y las guturales, que son las que se producen con el glosofaringeo y el memorágico. Bueno, a grandes rasgos hicimos una exploración de los pares craneanos. Esto hay que hacerlo en todos los pacientes que uno sospecha de una afectación neurológica que afecta a estos pares craneanos. Lo que yo quería también, ¿se acuerdan que habíamos hecho todo lo que correspondía a la semiología neurológica? Habíamos hecho desde marcha, facie, pares craneanos, reflejos, sensibilidad. En la sensibilidad, si recuerdan, habíamos dicho sensibilidad superficial, sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda, la propioceptiva, la epicrítica, el tacto epicrítico es sensibilidad profunda, el tacto
grado 0 de sensibilidad superficial, la superficial es por el espino talámico, la profunda es por los cordones posteriores. Lo que no dijimos son los síndromes sensitivos que ustedes tienen que saber, pero la única forma de saber los síndromes sensitivos es saber toda la parte de la anatomía neurológica, ¿no? De saber que en neurología lo que hay que saber es fundamentalmente anatomía, porque una lesión en un lugar del sistema neurológico, que sea periférico o central, se manifiesta con la lesión en la inervación correspondiente. Siempre es una lesión acá, una manifestación semológica correspondiente a esa lesión. Entonces, dentro de los síndromes sensitivos, yo les expliqué, cuando la lesión es del nervio periférico, la parte distal del nervio, eso se denominaba polineuropatía, y la alteración de la sensibilidad era el guante o el calcetín. Si recuerdan, la polineuropatía. Cuando es radicular, es en el dermatoma correspondiente a esa raíz nerviosa. Pero cuando hay una lesión neuropática, ya sea periférica del nervio o distal polineuropática, eso se llama disociación sensitiva. El paciente lo que va a tener cuando hay una lesión, una polineuropatía, es alteración de la sensibilidad superficial, pero va a tener presente la sensibilidad profunda. ¿Se acuerdan que la sensibilidad profunda eran la varestesia, la batiestesia, la parognosia y las actitudes segmentarias o parestesia? Parestesia, actitudes segmentarias, parognosia, todo eso es sensibilidad profunda que se hace. La vibratoria, la sensibilidad vibratoria, parestesia se hace con el diapasón. Actividades segmentarias les hace cerrar los ojos y en qué posición está, por ejemplo, el dedo, hacia arriba o hacia abajo. Todo eso es sensibilidad profunda. Eso va a estar normal en los pacientes que tienen una disociación sensitiva periférica, lo que es una polineuropatía. La polineuropatía tiene alterada la sensibilidad superficial y presente la profunda. Si hay una lesión hacia el cordón posterior, era lo que se denominaba disociación tabética. La disociación tabética por lesiones, antes era por sífilis, ahora frecuentemente se ve por HIV, por déficit de vitamina B12, síndrome de Lispeno, mielitis transversa, esa afecta el cordón posterior. Y el paciente, si afecta el cordón posterior, va a tener alterada la sensibilidad profunda, pero la sensibilidad superficial la va a tener intacta. A esa se llama disociación tabética. Si la lesión está en el epéndimo, que se llama, hay una dilatación del epéndimo, lo que se llama siringomielia, que va también acompañada de otras a veces lesiones del cerebelo, síndrome de Chiari, pero si el paciente tiene una siringomielia, ¿qué vía sensitiva se entrecruza por delante del epéndimo a la altura de la médula? La vía espinotalámica. Acuérdense que la vía superficial de la sensibilidad, que va por la vía espinotalámica, se entrecruza en la médula. La sensibilidad profunda se entrecruza en el bulbo, en los núcleos de Golgi y Burgard. Se entrecruzan arriba. Por lo tanto, si hay una dilatación, lo que se va a producir lo que se llama disociación siringomiélica. La disociación siringomiélica es el paciente tiene alterada la sensibilidad termoalgésica y tiene presente la táctil y la profunda. Esa es la llamada disociación siringomiélica. El paciente no siente calor y frío y no siente dolor, pero siente el tacto. Mientras si seguimos hacia el tronco, hay muchas lesiones de tronco que depende del nivel que sean, si es a nivel de la protuberancia, si es a nivel mesencefálico protuberancia, ahí está el tercer par. Si hay una lesión a ese nivel, va a haber afectación del tercer par, una lesión ya sea vascular, el síndrome de Weber, va a haber una lesión del tercer par del mismo lado de la lesión y va a haber una alteración contralateral de la sensibilidad superficial, profunda y también de la motilidad, de la parte motora. A eso se llaman síndromes alternos. Los síndromes alternos son los que ocurren en el tronco encefálico y que tienen
del lugar de la lesión, el par correspondiente a donde se encuentra el par craneano, ya sea a nivel mesencefálico, protuberancial o vulvar, del mismo lado de la lesión, y contralateral la parte motora y de la sensibilidad. Acuérdense que la parte motora se intercruza en la parte inferior del bulbo, en la unión bulbo-medular, ahí se intercruza la vía motora, y la parte sensitiva también a nivel vulvar. Por lo tanto, si hay una lesión del tronco, va a ser contralateral, pero del par craneano del mismo lado de la lesión. A eso se llama síndromes alternos. Que depende del núcleo que afecte, ustedes van a tener los síndromes alternos mesencefálicos o protuberanciales, vulvares, y son de los pares craneanos 9, 10, 11 y 12. Esos son los síndromes alternos. Después, si siguen más arriba, van a encontrar el tálamo. El tálamo es donde llega toda la vía de la sensibilidad a través del lemnisco medio, que es la sensibilidad profunda, y las vías extralemniscales, que son de la sensibilidad superficial, pero llegan al tálamo. Y ahí lo que se produce, si hay una lesión, ya sea vascular, del tálamo o cualquier otra lesión, se va a producir lo que se denomina síndrome talámico. Y es característico el síndrome talámico, el día que veo un síndrome talámico, la hiperalgesia, la hiperpatía talámica. Hiperpatía talámica es el dolor al roce. El paciente lo rozan con la mano y siente un dolor que es insoportable. Es el peor dolor, síndrome talámico, y es del lado contralateral a la lesión del tálamo. Si siguen hacia arriba la lesión sensitiva, llegan a la corteza. Y la corteza, la parte sensitiva, está representada en el área postrolándica, en el lóbulo parietal, en el área 312 de Brockman. Y ahí está representado el homúnculo cerebral, que es toda la representación de la sensibilidad de nuestro cuerpo. Y si existe una lesión a nivel cortical, el paciente va a tener lo que se llaman agnosias sensitivas, lo que se llama esterognosia y agrafognosia. ¿Qué es esto? Agrafognosia es sin. Gráfica es cuando no puede reconocer algo escrito sobre la piel. Ustedes le hacen cerrar los ojos y le escriben el número 3. Si el paciente reconoce que ustedes le escribieron el número 3, tiene la grafognosia intacta. ¿Por qué? Porque tienen que tener la representación cortical de que yo le estoy dibujando un número sobre la piel. ¿Sí? A eso se llama gnosia, conocimiento, gnosia. Siempre que hablen de conocimiento, la representación es cortical. Entonces, la agrafognosia es alteración de la sensibilidad por una lesión cortical. La asterognosia, le ponen un objeto en la mano, le hacen cerrar los ojos y que lo describa. Si lo puede describir, entonces el paciente tiene toda la vía sensitiva y su representación cortical normal. Y a eso se llama asterognosia. Les repito, todas las lesiones corticales es el conocimiento de lo que el paciente está refiriéndose en una parte del cuerpo o el reconocimiento de un objeto. Cuando reconoce un objeto es esterognosia, cuando no lo reconoce es asterognosia, cuando reconoce palabras escritas sobre la piel se denomina grafoestesia, y cuando no lo tiene, agrafoestesia. ¿De acuerdo? Hay otra prueba que es la discriminación sensitiva o inatención sensitiva. Ustedes les aplican un estímulo a ambos lados del cuerpo. En el brazo lo pellizcan y el paciente tiene que sentir la sensación del pellizco en los dos lados del hemicuerpo. Si no lo siente en un lado del hemicuerpo, lo que tiene es inatención sensitiva, no puede discriminar, entonces esa lesión es cortical y es parietal. Forma parte de los síndromes parietales. ¿Qué otra cosa? Y ahora sí, ahora pasamos a alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje pueden ser por alteraciones en el aparato de la afinación, en la laringe,
que el paciente no puede fonar bien, o puede ser por alteraciones neurológicas, en lo que corresponde a alteraciones a nivel central, o que corresponde en la vía de la inervación de la fonación. Entonces pueden tener lo que se llama disartria, que es dificultad en la articulación de las palabras. Pueden tener bradilalia, que es las palabras lentas. Palilalia es palabras que en realidad se dicen en forma desordenadas y rápidas. Y puede tener alteraciones del lenguaje producido por lesiones a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense que el control motor de la palabra se encuentra en el lóbulo frontal. ¿En qué parte del lóbulo frontal? En el área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra en el pie de la primera circunvolución frontal. O sea, en el área 4, en el pie del área 4 del área motora, ahí se encuentra el área de Wernicke, perdón, el área de Broca, que es el área motora. Mientras que la parte sensorial de la palabra se encuentra en el lóbulo temporal. La parte motora en el lóbulo frontal, área de Broca, y la parte sensorial en el lóbulo temporal en el área de Wernicke. Y entre el área de Wernicke y el área de Broca, ustedes tienen un fascículo que los interconecta. Va desde el Broca al Wernicke y eso se llama el fascículo arcuato. El fascículo arcuato conecta estas dos áreas. Cuando el paciente tiene una lesión de la cerebral media, va a tener una fascia muchas veces acompañándolo a la hemiplegia derecha, porque generalmente esta área de Broca motora se encuentra en el hemisferio izquierdo. Entonces el paciente viene con una hemiplegia derecha, también facial, braquial, crural, y tiene alteración en la emisión de las palabras, pero la comprensión está íntegra. Yo le pregunto y le digo que haga alguna acción y el paciente me entiende, pero no puede expresarse. A eso se llama afasia motora o afasia de Broca, por alteración a nivel del centro de Broca, que es en el lóbulo frontal, en el pie de la cuarta, de la circulación del área 4 de Goldman. Mientras que si la lesión es en la parte del lóbulo temporal, en la parte sensorial, el paciente puede tener una expresividad de la palabra intacta, motora, pero no me comprende. Esa es una afasia sensorial. Mientras que si es en el fascículo arcuato, la afasia es global. No me entiende ni tampoco se puede expresar. Creo que más o menos los tres tipos de afasia más comunes están expresadas. Afasia motora, afasia sensorial y afasia mixta, que forman parte del lenguaje patológico. ¿Qué otra parte de la semiología neurológica? El estado mental, que esto lo puse al final, pero en realidad se hace al inicio también, ¿no? El estado mental ustedes lo van analizando en el interrogatorio y ver cómo se comporta el paciente, si es un paciente con un índice intelectual disminuido, retardo, si es dentro de lo normal, ese es el comportamiento. El estado emocional, bueno, si manifiesta estado de excitación, depresión, angustia, todo eso lo van viendo con el interrogatorio. El intelecto también, en el interrogatorio ustedes se van dando cuenta qué nivel tiene el paciente, las percepciones, y todas las alteraciones de la personalidad, y también ver el contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento para determinar, a veces el clínico, el neurólogo, tiene que determinar si ese paciente tiene un estado mental normal o alterado, con una desviación del pensamiento, una psicosis, una alteración psiquiátrica, que va desde los estados neuróticos a estados psicóticos. Eso lo van a ver en pero que también en el interrogatorio del examen neurológico lo tienen que referir. Y después
después ya pasan, una vez que han hecho todo el interrogatorio, el examen neurológico, siguiendo paso a paso lo que fuimos viendo, ustedes tienen los métodos diagnósticos que se utilizan en neurología, los métodos diagnósticos especiales, que son la punción lumbar, que se hace a la altura de la tercera vértebra lumbar. Ustedes sepan que la médula termina a nivel de la segunda lumbar, por eso la punción debe hacerse para abajo para no producir lesiones medulares. Esa es la razón por qué la punción lumbar se hace a la altura de la tercera lumbar, que es la altura de las crestas ilíacas que tienen como referencia para hacer una punción lumbar. Punción cisternal, que se hace en la región occipital, cuando no puede hacerse la lumbar, y después todo lo que ustedes vieron en el análisis del líquido cefalorraquídeo, para determinar la normalidad, la alteración de una infección, de una enfermedad inmunológica. Exámenes radiológicos van desde una simple radiografía de pruebas, tomografía computada y resonancia nuclear magnética con todas sus variantes. Exámenes electrofisiológicos, como la electromiografía y la electroencefalografía, y también exámenes cuando lo merece por la patología, biopsias y estudios psicopatológicos. Acá terminamos con todo lo que es semiología neurológica y, bueno, podemos seguir, si ustedes quieren, con síndromes lobares o hacer un breve resumen de los síndromes lobares. Ya también vimos algo de meningitis, que es lo que ustedes tienen que saber. Ya vieron los síndromes piramidales, los síndromes sensitivos, vimos los síndromes de disociación periférica, disociación parética, síndrome del cono medular. El cono medular por lesiones a nivel que se me había olvidado de referirles, son lesiones a nivel de la lumbar, de la parte medular, de lumbar 2 hacia abajo. Entonces, de lumbar 2 hacia abajo, lo que afecta es fundamentalmente toda la región, ustedes saben que la sacra, toda la parte esfinteriana, está inervada por toda la parte de sacra 1, sacra 2, sacra 3 y coxifia. Pero la parte de los miembros inferiores, las únicas dos raíces que llegan a los miembros inferiores, hacia la parte del pie, son la L5 y la sacra 1. L5 y sacra 1. Si ustedes tienen afectada por arriba de la L5, siempre van a tener afectación de los miembros inferiores. Si tienen afectada de la sacra 2 para abajo, lo que van a tener afectada nada más que la sensibilidad periesfinteriana. Cuando está afectada de la sacra 2 para abajo, a eso se llama síndrome del cono medular y se llama alteración de la sensibilidad en silla de montar. Cuando ustedes hablan alteración en silla de montar, es de la sacra 2 para abajo. Cuando tienen afectación por arriba, que abarca también de la lumbar 2 para abajo, se llama síndrome de la cola de caballo, y además de tener las alteraciones esfinterianas, tiene alteraciones de las raíces nerviosas que llegan a los miembros inferiores. Entonces, sepan lo que es síndrome del cono y síndrome de la cola de caballo. No sé si quedó claro. Síndrome del cono es sacra 2 para abajo. Síndrome de la cola de caballo es sacra 2 para arriba porque afecta las raíces que van hacia los miembros inferiores. Acuérdense que hay afectaciones periféricas radiculares muy comunes, que son las hernias de disco lumbares. Y característicamente las hernias de disco lumbares, las más comunes, son las que afectan la lumbar 5 y la sacra 1. Entonces, cuando ustedes tienen comprimida la lumbar 5 es la que lleva el dedo gordo del pie y lo que nos hace flexionar el pie. Si yo lo que tengo afectado es la lumbar 5, no puedo caminar en puntas de pie. Si tengo afectada la sacra 1, que también la raíz nerviosa que comúnmente se afecta la hernia de disco, no puedo caminar sobre los talones, porque toda la planta del pie y la elevación del pie lo hace a través de la sacra 1.
Entonces, si yo quiero investigar a un paciente que tiene una hernia de disco, una lumbociatalgia, y quiero saber qué raíz nerviosa está afectada, lo que hago es hacerlo caminar sobre los talones, ¿eh? No puede levantar la punta del pie, claudica, esa es sacra 1. No puede caminar sobre la punta del pie, es L5. ¿De acuerdo? Bueno, también está la prueba de la SEG, que es hacerle levantar el miembro y el paciente, si tiene una afectación radicular, va a sentir dolor a partir de los 30 grados hasta los 60 grados y después en 90 grados puede directamente desaparecer. ¿Eh? Eso es la prueba de la SEG. La SEG. Y si ustedes, antes de que llegue el dolor, lo detienen y flexionan el pie y producen dolor por estiramiento del nervio, se llama signo de Bragard. Esas son pruebas que ustedes rutinariamente la van a utilizar en los pacientes que tienen una lumbociatalgia, una hernia de disco por afectación radicular a nivel del agujero de conjunción donde sale el nervio, por compresión del disco. Bueno, otros síndromes, pasamos ahora a síndromes globales, afectaciones a nivel del sistema nervioso central. Sepan que si hay una afectación del lóbulo frontal, es, si es en el área 4 es motora. Entonces el paciente va a tener, cuando hay una afectación a veces muy grande a nivel cortical, un poco representación periférica. Va a tener una monoparesia, una paresia del miembro inferior, si es del lado interno de la corteza, pero realmente lesiones muy grandes producen poca manifestación periférica porque afecta una parte de la corteza. Acuérdense que cuando hay lesiones a veces muy pequeñitas, hay toda una hemiplegia, pero eso es cuando afecta, donde se concentra toda la vía motora, que es en la cápsula interna, que es las lesiones más comunes cerebrales vasculares. En la cápsula interna es toda hemiplegia porque ahí se concentra la vía. En la corteza, realmente tiene que ser lesiones muy intensas, muy extensas, para afectar todo el hemicuerpo. Siempre que tienen afectación del hemicuerpo, no piensan en corteza, generalmente eso es más de cápsula interna. Cuando es de la corteza, es monoparesia o paraparesia. Si es hacia la zona anterior del lóbulo frontal, en la región 8, en la prefrontal, entonces ahí tienen alteraciones de la motilidad ocular, crisis oculogiras. Y si es en la parte anterior, en la región prefrontal del lóbulo frontal, ahí van a tener alteraciones en la conducta. En la conducta son pacientes que están amímicos, o si es en la región frontal, son pacientes que lo que tienen es exteriorización de alteración en la conducta. Son pacientes que toda su vida fueron correctos, que se comportaban socialmente bien, y de repente es un paciente que camina por la calle y un viejito empieza a orinar. Entonces, esos pueden ser lesiones que ocurren en el lóbulo frontal, en la parte inferior, y que a su vez pueden tener otras manifestaciones, que son risas y llantos inmotivados, que se llama moria. Ese es por lesión frontal. Y además de eso, el paciente que tiene una lesión frontal, lo que tiene son ciertos reflejos, que son reflejos de chupeteo. Ustedes le ponen el dedo en la boca y comienza a chupar el dedo, reflejo de succión, o reflejo de prensión, como tienen los chiquitos. Entonces le ponen el dedo sobre la mano y se las aprieta. Eso es por lesión del lóbulo frontal, prefrontal, que además se puede acompañar de alteraciones en la marcha. Alteraciones en la marcha, que el paciente tiene una marcha imantada, camina como un robot. Esas son lesiones frontales. Acuérdense que las lesiones frontales tienen alteraciones en la conducta y tienen alteraciones en ciertos reflejos atávicos, como los que tenían los chiquitos cuando, en los primeros años. ¿Volvió? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se había ido al internet, me parece. Se fue al internet. Bueno, decían los reflejos atávicos, son reflejos que tienen el chiquito cuando nace y después con la maduración neurológica van desapareciendo. En los pacientes de edad, cuando tienen una lesión frontal, vuelven esos reflejos, que son reflejos de chupeteo, reflejos de succión,
reflejo de prensión palmar, y además va acompañado de alteraciones también en la conducta y en la marcha, son síndromes prefrontales. Si la lesión está en el lóbulo temporal, acuérdense que el lóbulo temporal es el lóbulo de las emociones, ahí está el centro del gusto, de la audición, está el centro de la palabra, como dijimos recién, el área de Wernicke, el área sensorial. Entonces, si hay una alteración a nivel del lóbulo temporal, el paciente lo que va a tener es alteraciones o alucinaciones o ilusiones gustativas, olfativas, auditivas, que son características de lesiones del lóbulo temporal. Y si son del cuerno anterior temporal, son también ahí donde se encuentran las emociones, en el cuerno anterior del temporal. Tal es así que estas lesiones a veces se pueden producir en los accidentes de tránsito, en los pacientes, en los motoqueros, cuando se caen, hacen una lesión a veces de los cuernos anteriores del lóbulo temporal, y a eso se llama síndrome de Kluver-Bucy, y los pacientes lo que tienen es fundamentalmente una hiperorexia, comen desesperadamente y tienen también alteraciones de la actividad sexual, son hipersexuales e hiperorexia, por lesiones del cuerpo anterior, que es donde se encuentra el centro de la emoción en el lóbulo temporal. Y por supuesto, si son síndromes lobares que corresponden al lóbulo occipital, es donde se encuentra el centro de la visión. Entonces, toda esa alteración a ese nivel va a tener, depende de qué lado sea,